Me da mucho gusto hacerlo con la maestra Esther Chabot Askenazi, especialista en temas de Medio Oriente. Doña Esther, muchas gracias otra vez y muy buen día. Buen día, Oscar Mario. Bueno, pues al día de hoy, más de la mitad de los civiles del norte de la franja han abandonado sus hogares por temor a la invasión israelí, eso en Gaza, y por otro lado, Israel evacúa las comunidades situadas en la frontera con Líbano tras el aumento de la tensión con Hezbollah. Desde su perspectiva, maestra Chabot, ¿qué sigue? Pues como en todas las guerras hay incertidumbre, son cálculos que se están haciendo y que tienen que ver con lo que día a día se va presentando. Por ejemplo, esta evacuación de más de 20 localidades israelíes en el norte ha sido resultado de acciones que se llevaron a cabo el día de ayer, cuando desde Líbano hubo lanzamiento de proyectiles hacia Israel que cobraron la vida de un civil y de un militar. Algunos de estos proyectiles fueron lanzados por huestes de Hezbollah, otros más por huestes de la Yihad Islámica y el Hamas, que están aposentadas también en Líbano, y esto ha significado pues una alarma para la población del norte de Israel. Entonces se les ha estado evacuando a hoteles y a otras residencias de particulares. Por otro lado, también se sigue preparando la ofensiva terrestre israelí hacia Gaza, por lo cual el alto mando israelí convocó a los gazatíes a trasladarse a la zona sur, porque evidentemente la entrada va a ser por el norte. Ahora, esta evacuación hacia el sur es muy problemática porque se trata de 1 millón de personas en un lugar muy hacinado. Hay pánico, por supuesto, hay ya bajas también entre los civiles. Hubo incluso un incidente muy trágico donde Hamas, al pretender que la población no se vaya hacia el sur, estuvo impidiéndolo con un bombardeo que no se sabe si por accidente o no, mató a 70 de sus propios ciudadanos que intentaban trasladarse al sur. Entonces hay un estado de alerta de emergencia. Por otro lado, por ejemplo, Estados Unidos, ante la posibilidad de que se caliente la frontera norte, ya está evacuando a sus ciudadanos a través del puerto de Haifa por mar, por el temor de que la zona norte de Israel también entre en el circuito de la violencia, que es algo que Estados Unidos ha tratado de impedir con todo el envío de estos portaaviones, con el objeto de lanzarle esta recomendación a Hezbollah y a Irán de que no se atrevan a tratar de ampliar esta guerra a un frente adicional. Entonces la tensión es muy alta, los preparativos también para una guerra masiva de Israel hacia Hamas en Gaza siguen adelante. Se han reclutado más de 300,000 soldados, se habla de 360,000 entre conscriptos y reservistas que se han incorporado y a los cuales se les está equipando de lo necesario para poder llevar a cabo esta campaña. Con base en lo que usted señala, doña Esther, ¿cree que, con 300,000 reservistas, como usted bien dice, lo que buscan el ejército israelí es que prácticamente la mayoría evacúe la franja de Gaza para ir por los líderes de Hamas? Sí, se supone que la ciudad de Gaza, que está en el norte de la franja, se supone que es el principal sitio donde están concentrados los liderazgos del Hamas. Por lo tanto, la ofensiva se sabe ya que va a iniciar hacia el norte de la franja de Gaza y por ello la advertencia de Israel hacia la población civil de Gaza es que se traslade al sur para evitar bajas civiles de manera importante.
O sea, por supuesto que ahora está habiendo una gran preocupación por la posibilidad de muchas bajas de civiles, hombres, mujeres y niños en Gaza, e Israel trata de evitar en lo posible la muerte de civiles. Por eso esta recomendación de que se trasladen hacia el sur, porque la entrada del ejército israelí va a llevarse a cabo por el norte. Esa es la postura. Por otro lado, ya desde ayer Israel reanudó el abasto de agua a la Franja de Gaza por cuestiones humanitarias también, y existen organismos como la Cruz Roja en países como Qatar que están intentando gestionar una liberación de los rehenes que tiene secuestrado el Hamas a partir de las acciones del 7 de octubre. Creo que la contabilización de los rehenes ya subió a 199 y para Israel y obviamente para las familias de todos estos secuestrados, que no se sabe en qué condiciones están, hay niños pequeños, hay bebés, hay mujeres, entonces se está tratando de gestionar una liberación cuando menos de los niños y de las mujeres en este primer momento, aunque dado lo revuelta y lo caótica de esta situación, se ve poco probable que en el corto plazo estos rehenes puedan ser liberados. Ahora, este conflicto, doña Esther, que tiene raíces históricas, culturales, políticas, territoriales, derechos humanos, para muchos es una gran polémica. El conflicto pues involucra a estos dos grupos religiosos. Para muchos no es una guerra religiosa en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, la guerra entre Israel y Palestina, aunque no es considerada como tal una guerra santa en sentido estricto, sí se puede interpretar como tal, lo cual impide una solución pacífica o política. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, ese largo conflicto árabe-israelí o palestino-israelí es un conflicto que tiene que ver originalmente con reivindicaciones territoriales y aspiraciones nacionales de los dos pueblos, del pueblo árabe palestino y del pueblo judío. Con el paso del tiempo y tras más de 7 décadas de conflicto, han aparecido dentro del escenario agrupaciones como el Hamas, cuyas reivindicaciones trascienden a la cuestión territorial y se enganchan con concepciones religiosas muy extremistas, en donde aparece el concepto de la Guerra Santa. O sea que es un conflicto que, de haber sido originalmente territorial y por causas nacionalistas, en algunos aspectos, en algunos sitios, por ejemplo, con el Hamas, que se constituye como una organización yihadista, fundamentalista, religiosa, extrema, que aspira a la destrucción de Israel y no a la negociación con Israel de condiciones de convivencia relativamente pacíficas, pues en ese sentido sí podemos decir que parte del conflicto ha ido mutando para convertirse en un conflicto que incorpora la religión, en este caso a esta yihad o guerra santa, en contra de quienes ellos consideran infieles. O sea, de hecho, creo que la gran tragedia de la Franja de Gaza es que el Hamas, que se adueñó de la franja desde el 2007, su ideario y su bandera principal es la destrucción de Israel, y por lo tanto las cosas se han complicado todavía mucho más, porque negociaciones o concesiones se vuelven imposibles dentro de esta concepción del mundo y de la vida. Para concluir, doña Esther, y muchas gracias, desde su perspectiva, ¿está muy próxima la invasión del ejército israelí a la Franja de Gaza? Sí, creo que los preparativos continúan y no hay, digamos, secreto o incertidumbre respecto a eso. Ya hay como que una realidad evidente y declaraciones también bastante nítidas de que la campaña... Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Presenta
Regreso a la parte final de esta charla con la maestra Esther Chabot Askenazi, especialista en temas en Medio Oriente. Doña Esther, muchas gracias. Para concluir, decía usted, y qué interesante, que una mujer con tan amplio y profundo conocimiento de la crisis palestina-israelí diga que está próxima la invasión del ejército israelí con sus 300,000 reservistas en la franja de Gaza. Le pregunto entonces si con la invasión hasta dónde podría escalar este conflicto a nivel mundial. Habrá que estar muy pendientes, como platicábamos con usted hace una semana, de la posición, pero sobre todo de la reacción y acción de Irán. Y bueno, está Arabia Saudita, mencionaba usted a Qatar, Rusia, China, Corea del Norte en ese bloque, y por otro lado, Estados Unidos como aliado de Israel y otros en Europa. Adelante, doña Esther. Bueno, sí, justamente el temor es que este conflicto escale y se convierta en un conflicto de mucho mayor alcance, porque en ese caso necesariamente comenzarían a intervenir otros actores que podrían, obviamente en un caso muy extremo, convertirse esto en una situación que podríamos llamar de guerra mundial. Creo que esto no va a ocurrir, pero sí es posible que el conflicto se extienda todavía más con el ingreso del Hezbollah desde el Líbano, con un apoyo abierto de Irán, con una intervención mucho más directa de parte de los Estados Unidos, que ya tienen sus portaaviones allí justamente para disuadir a Hezbollah. Así que el día de hoy creo que el presidente Putin va a tener una llamada con el premier Netanyahu. Vamos a ver cuál es el resultado de esta llamada. Bien, doña Esther Chabot Askenazi, siempre es un honor, un gusto platicar con usted y que dé al auditorio, bueno, pues su análisis siempre tan sólido y con amplísimo conocimiento, ¿eh? Ay, al contrario, muchas gracias. Buen día, Oscar Mario. Bien, Esther Chabot Askenazi.